Conociendo y adiestrando a la mente. Segunda parte. El hecho de enjuiciar, de etiquetar y de mezclar lo que observamos con nuestros hábitos de pensamientos y nuestros deseos y emociones evita que adquiramos un conocimiento directo, que tengamos momentos de inspiración y que estemos preparados para hacer una verdadera interpretación y evaluación de lo que percibimos. Cuando trabajamos así con la mente, lo primero que advertimos es la confrontación entre los conceptos guardados del pasado y los nuevos que queremos alcanzar y asimilar como puros. Esos cambios o ese morir y nacer del pasado y del presente trae experiencias intensas que nos hacen ver el mundo desde otra perspectiva más real, a la vez que nos aporta una riqueza informativa más dinámica respecto al proceso mental. Si queremos adquirir esa concentración y dominio mental de la que estamos hablando, debemos excluir esa especie de ensueños o irrealidades que engañan a la mente, siempre que no haya necesidad de utilizarla para pensar o discernir con algún propósito determinado, es decir, cuando se alcanza ese vacío mental o pausa. Pero, como he dicho, si algo impide dicha concentración o atención para alcanzar ese silencio, lo mejor es observar lo que surge, no intervenir y dejar que desaparezca. La atención u observación plena pone en orden todo lo que influye a la mente, sean razonamientos confusos, ideas poco claras, emociones dominantes o reprimidas y partes inconclusas que, como todo lo anterior, solo hacen que gastar energía y debilitar el poder de la mente. La persona que sabe meditar y observar a su mente sabe que, además de su aspecto cognoscitivo, no existe entidad alguna en ella. La mente nos informará de cosas o hechos que hasta ahora no habíamos tenido tan presentes, como, por ejemplo, de su propio mecanismo, de cómo actúan y repercuten los deseos y las emociones sobre nosotros, del por qué, cómo y cuándo de nuestras respuestas y actitudes, de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas de carácter, o de cómo obtener desarrollo por medio de la experiencia y las relaciones, entre otros. Cuando observamos a la mente con una atención precisa, la conocemos en todos los sentidos y conocemos el mundo que nos rodea a través de ella, gracias al examen exhaustivo de los hechos que podemos hacer. Para comprobar esto, solo es necesario ponerse en el papel del espectador silencioso, o sea, estar atentos plenamente, pero sin intervenir de ninguna manera. Ponerse en el papel del espectador silencioso ante las percepciones de los sentidos, ante la gente y ante los hechos o circunstancias que nos rodean. Es más, si es posible, sea autoconsciente de sí mismo en cada instante presente para que su mente no se deje influenciar por nada. Simplemente observe y verá cómo ese día es mucho más armónico y tranquilo que los demás. Esto es así porque generalmente respondemos rápidamente y además razonando muy poco o nada, ¿no? Respondemos rápidamente a cualquier impacto o estímulo que nos llega en forma de palabras, emociones, pensamientos, impulsos, etc. Entonces nos alteramos, criticamos, creamos desarmonía emocional, actuamos impulsiva o instintivamente y damos rienda suelta a la mente para que haga lo que quiera, para que piense en lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Cuántas veces un no pensar como nosotros
hace que nuestra mente desconfíe de la otra persona y que surjan deseos y emociones que nos alteran, nos enfadan y nos desequilibran? Pues muchas, porque queremos que todo el mundo piense como nosotros. Si en ese caso observáramos atentamente y no interviniéramos con ninguna clase de respuesta, ni le diéramos importancia, seríamos más felices internamente y tendríamos una relación amistosa continuada. Es el hábito de intervenir y responder. Es el apego a las cosas, la incomprensión, la intolerancia y, en definitiva, la falta de control de la mente y de saber silenciarla y mantenerla siempre en el aquí y en el ahora, lo que nos perjudica. La vida es más feliz, más armónica y más fácil cuando se observa al mundo, a uno mismo y a la mente con atención y en silencio meditativo. Esto no significa que no se deba razonar. Al contrario, el observador debe discernir sobre lo que ocurre cuando sea necesario, pero de una forma voluntaria y consciente, como un yo superior que es. Estas enseñanzas, que bien podríamos comparar con las dadas por Patanjali hace varios miles de años, por Eckhart Tolle actualmente o por escuelas que también la llaman mindfulness, y con el budismo, como es lógico, el budismo mismo, entre otras. No tratan sobre teorías mentales, sino sobre el conocimiento y la formación o adiestramiento de la misma para así cambiar el carácter y a su vez el destino de las personas. Porque cuando se cambia el carácter, ese carácter nuevo crea un nuevo destino. No es lo mismo un carácter incontrolado por deseos, emociones, hábitos, impulsos, etc., y cuya mente anda pensando en lo que la viene en gana o dejándose llevar por cualquier cosa, que una vida tranquila y feliz gracias a que se observa atentamente cómo pasa todo y solo se interviene con la mejor voluntad cuando se desea hacer un bien o crear armonía y paz. De hecho, es muy posible que la psicología actual ande con estas prácticas u otras similares, porque casi todo el sufrimiento que pueda padecer cualquier persona procede más de la precipitación irrazonada, de la ignorancia, de la intolerancia y del poco autocontrol que del mal que le pueda hacer a alguien. Cuando alguien no tiene la suficiente voluntad como para controlar sus diferentes cuerpos, emociones, deseos, acciones incontroladas, palabras y pensamientos, etc., puede, y así debería ser, hacer una pequeña pausa mientras está plenamente atento para ver cuándo o cómo puede responder o intervenir de una forma correcta. Ese momento de atención silenciosa, mental y de discernimiento voluntario y consciente en sí mismo es el que puede evitar mucho sufrimiento, problemas, enfrentamientos, enemistades y, por supuesto, mal karma para el futuro. Es en ese momento de atención pura y de mente controlada cuando ésta está en nuestras propias manos, lista para recibir las órdenes o instrucciones para actuar. Si no se hace así, podemos estar seguros que responderá o pensará por su propia cuenta y según sus hábitos de muchos años, sus juicios falsos, sus gustos por determinados deseos o emociones, o según lo que perciban los sentidos, pero sin discernimiento alguno. El hecho de que los resultados sean mejores o peores
suponiendo que esta práctica se lleve perfectamente a cabo, dependerá del grado de desarrollo moral, intelectual y espiritual que la persona tenga, puesto que cuando se está plenamente atento, lo que estamos haciendo es ralentizar o detener el tiempo entre una causa que nos puede hacer intervenir de alguna manera y la intervención misma, para así tomar una decisión de acuerdo a la buena voluntad y a los ideales elevados que uno tenga. La intervención o respuesta debe ser sabia, autocontrolada y con sentido común, antes de que puedan surgir las reacciones o respuestas automáticas de la personalidad. Como cualquier persona puede advertir, cuando gracias a la atención y a la autoobservación hacemos esa pausa en la actividad y receptividad mental, entonces, si nos invaden tantas cosas indeseables, si nos tientan con tanta frecuencia, digamos que cada vez van pasando delante de nuestra atención sin necesidad de observarlas ni analizarlas, porque irán perdiendo su poder. Esta clase de práctica nos facilita el tiempo necesario para saber si es aconsejable intervenir de alguna manera de alguna de las maneras posibles y cómo hacerlo, si razonando, hablando o actuando. Y esto tiene también su ventaja, porque generalmente también tenemos el mal hábito de responder impulsiva y precipitadamente y de entrometernos donde no nos llaman, lo que a su vez nos puede traer problemas y sufrimiento. Es evidente que esto no lo puede creer cualquier persona o que incluso le parezca muy difícil, como así es, pero al menos hasta donde yo he llegado, puedo asegurar que se evitan problemas, discusiones, malos pensamientos y deseos y emociones negativas. La pausa o vacío mental que debemos dar a la mente es una especie de observar y analizar antes de actuar. Esto para frenar el impulso de responder por hábito, por instinto o automatismo. Como cualquier persona puede deducir, nosotros, como personalidad, somos el resultado de todo lo que hemos conocido, experimentado y aprendido a lo largo de nuestra vida. Y como efecto de ello, nos pasamos gran parte del tiempo imaginando o programando lo que llamamos futuro, que cuando llegue se convertirá en presente, como así lo fue el pasado. Por tanto, la vida es un eterno presente. Y como la mente descontrolada por el yo e influenciada por el cuerpo emocional y por los hechos del pasado, lo que más nos causa es sufrimiento, miedos, etc., el hecho de estar plenamente atentos en el presente evita que nos refugiemos en el pasado y en el futuro. El hecho de autoobservarnos y de estar plenamente atentos en cada hora, en cada instante, hace que veamos pasar el tiempo, o sea, venir el futuro, tranquilamente, sin inquietudes, apegos ni deseos, porque estamos seguros de que sabremos actuar con responsabilidad y consciencia de sí mismo. Si pudiéramos calcular el tiempo perdido, los problemas y meteduras de pata que hemos cometido con nuestros malos pensamientos, con nuestros juicios erróneos y precipitados, con nuestras irresponsabilidades y hechos absurdos, con nuestros sueños y vanas esperanzas futuras, nuestras fobias y prejuicios, etc., entonces comprenderíamos que hemos perdido gran parte de nuestra vida y que nos hemos creado muchas deudas para el futuro, además de toda una serie de temores, preocupaciones y desengaños. La correcta y pura atención libera la mente de todo eso, porque el observador, el yo superior, la controla tranquilamente en cada presente, en cada instante, y la utiliza
cuando y como quiere, según la sabiduría adquirida y según su propia evolución. La correcta atención profundiza en la naturaleza de la mente y la adiestra para romper las cadenas que la atan al pasado y para evitar que pierda el tiempo en el futuro que aún no ha llegado. Por tanto, hace que el hombre sea libre en el presente. El hecho de autoobservarnos introspectivamente o de prestar atención a lo que somos internamente no solo nos ayuda a conocer nuestros deseos, emociones, pasiones y demás, sino que principalmente nos sirve para formar la mente y para extraer información verídica sobre ella. Y esto ocurre cuando ponemos nuestra atención en las actividades y distracciones de la mente. Así conocemos nuestras virtudes, debilidades, defectos, fortalezas, vicios, etc. Y eso nos facilitará el poder de no dejarnos engañar por lo falso e innecesario y de discernir antes de intervenir en pensamiento, palabra u obra. Al ser la mente el medio por el cual obtenemos conocimiento, el hecho de poner nuestra atención sobre ella nos hará conscientes de todo lo negativo de la personalidad para así poder poner manos a la obra para su erradicación. El simple hecho de detectar con la mejor voluntad los hechos, hábitos y obstáculos que nos causan dolor y preocupaciones ya hace que se preste más atención y que se observen más detalladamente para dejar que mueran por inanición y por no inmiscuirnos en sus propósitos. Sin embargo, este mismo hecho de observar lo negativo de la personalidad de una forma consciente y voluntaria también hará que la personalidad se ponga en guardia e intente seguir dominando e influyendo a la mente y a la voluntad. Pero el practicante verá cómo surgen medios o capacidades, quizás desconocidas hasta ahora, que le darán más poder de atención y análisis y más confianza propia para seguir en esa línea de desarrollo interno. Nosotros construimos el mundo con nuestra imaginación, nuestras ideas y nuestros pensamientos, y cuando, gracias a la atención sobre uno mismo, nos damos cuenta de que si hubiéramos aprendido a silenciar la mente y a que se hubiera abstenido en la mayoría de las cosas y circunstancias del pasado, ni nosotros ni el mundo sería así. La atención y la observación que controlan a la mente y al cuerpo emocional hacen que todo marche por su cauce sin entrometerse, salvo cuando sea necesario y se haga consciente y responsablemente, claro, sin entrometerse y nos aparta de toda actividad innecesaria que nos apegue y que nos cause sufrimiento o problemas. No estoy hablando de distanciarnos de las personas y de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de observarlo atentamente para ser conscientes y discernir si debemos implicarnos y cuándo o cómo debemos hacerlo. Lo que no tiene que ver nada con que demostremos amor y manifestemos tolerancia y comprensión. Esto, en definitiva, es desapego, liberación y distanciamiento de las cosas que nos causan dolor. Como en todo desarrollo, sea del corazón o de la mente, el hecho de observar y estar atentos sobre la mente y de hacer esa meditación introspectiva lleva su tiempo y necesita paciencia y persistencia, porque además de autoobservarnos internamente y obtener conocimiento de las actividades mentales frente a las sensaciones y a las impresiones externas, hay que enseñarla y adiestrarla. Al principio será muy poco tiempo el que se consiga esa plena atención sobre nosotros mismos y sobre nuestras actitudes,
respecto a lo que nos rodea, pero progresivamente se irá ampliando y se irá adiestrando la mente para que esté enfocada donde esté nuestra atención y nuestra conciencia. Algo similar ocurre respecto al hecho de mantener a la mente en silencio mientras se observa y al hecho de que no se distraiga ni se precipite en la manifestación o intervención que pueda hacer. Pues ese vacío o silencio pausado es lo que hace que la atención sea pura y clara y que dé tiempo a la mente para obedecer a la voluntad. Es cierto que la mente, como una herramienta del ego que es, ocupa su lugar y necesita expresarse ante sí misma y ante el mundo que le rodea. Pero para que la mente pueda expresarse correctamente, debe tener una clara comprensión de cada situación, sea de la naturaleza que sea. Cuando, ayudada por la atención, la mente tiene una visión clara de la realidad, debe actuar de acuerdo al nivel más alto que tenga de comprensión, de propósito, de sabiduría procedente del propio yo superior. Pero, repito, si se quiere actuar mentalmente con propósitos elevados y sabiduría, es necesario dar ese mínimo tiempo o pausa mental para ver si todo se corresponde con la buena voluntad o con la buena intención que se debe tener. Es como si nos dijéramos un tiempo para preguntarnos: ¿es correcto lo que voy a expresar, hacer o a decir? Y esto solo se puede conseguir cuando estamos atentos y conscientes en nosotros mismos. No es necesario decir que esto es importante, porque todos sabemos que la mente se distrae, que piensa egoístamente y que se olvida de la naturaleza superior, mientras que se apasiona, se hace indolente, fría, etc. Y eso solo se puede superar con buena voluntad, con la observación sobre sí mismo y con una atención clara y plena. Cuando no tenemos suficiente comprensión o ésta no es lo suficientemente clara como para que nuestros propósitos sean de naturaleza superior, perdemos oportunidades de desarrollo. Pero si además cedemos a los caprichos y debilidades personales o nos falla la persistencia, la concentración y la voluntad, no habremos adelantado nada, porque perderemos esa capacidad de atención y observación sobre la mente. Es necesario fortalecer la comprensión del propósito para contrarrestar la falta de coherencia y objetividad que llevan a la palabrería y a la dispersión mental sin control. Cuando se concentra la energía que el hombre normalmente derrocha y se utiliza sobre una mente observada con atención, se construye un carácter y se domina el destino, quedando la mente razonadora bajo la dirección de la buena voluntad, que es la que la guiará hacia una libertad desconocida hasta este momento. Cuando se practica la atención sobre cualquier cosa que nos rodea o sobre sí mismo, también se suele interpretar como meditación, sea la observación del cuerpo físico o la de las sensaciones que la afectan y cómo y qué piensa la mente. Pero sea cual sea, se debería practicar a diario y todo el tiempo posible, casi como una rutina, debería ser. El hecho de prestar una atención detallada a las actividades diarias del cuerpo o a lo que decimos o a lo que piensa la mente, etc., ya se considera meditación. Lo único que falta es que se busque la manera de que la práctica se relacione con algún propósito espiritual, para así vivir la vida plenamente y en armonía con el espíritu.
El aspirante espiritual sincero, que de verdad tiene claro que quiere progresar espiritualmente en esta vida, no debe permitir que las emociones, los bajos deseos y las distracciones de la mente campen a sus anchas y tengan más poder que su voluntad, porque eso le apartaría del sendero. La autoobservación y la atención plena no tienen por qué ser un medio de meditación solo durante unos minutos al día, sino que deben ser parte de la rutina diaria. La vida es en realidad corta y debemos aprovechar cualquier conocimiento o método de desarrollo espiritual para acercarnos a nuestro verdadero ser y para liberarnos del carácter egoísta y personal que nos ata al karma y al renacimiento. Cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa, pero cuando se lleva a cabo el autoconocimiento, la atención clara de lo que nos rodea y la observación interna para ver nuestras virtudes y nuestros defectos, conseguimos que esas causas y efectos no nos aten como de costumbre o que, si lo hacen, sea en sentido positivo. Las personas normales que no ponen la atención de la que hablamos, ni tampoco tienen una clara comprensión de su vida y del ser, seguirán viéndose involucradas en su materialismo, en sus planes futuros o hechos del pasado, en sus planificaciones o complicaciones y en sus discusiones o enfrentamientos causados por la impulsividad, la precipitación y la sinrazón. Y cuando es un aspirante espiritual el que cae en esa rutina personal, es fácil que pierda todo lo conseguido a no ser que la atención y la comprensión le hagan consciente de su distanciamiento de la realidad. La indiferencia, el desapego a lo material, el desinterés por los resultados de las acciones y la intensificación por el trabajo sobre el sí mismo le traerán elevación espiritual, pero no éxito ni fama personal. El éxito vendrá por la persistente práctica de autocontrol y de atención y adiestramiento a la mente, pero no por un simple conocimiento de la teoría. La teoría y práctica que aquí se explica, o sea, la vigilancia y el control de sí mismo, hacen que se pueda llevar una vida más plena, fácil y feliz en pensamiento, palabra y obra. Hace que la mente ilumine las circunstancias confusas y las interpretaciones erróneas basadas en las sensaciones y en el pensamiento inquieto. La atención y la observación sobre nosotros mismos y nuestra mente refina la sensibilidad, favorece el crecimiento de la intuición y de la inspiración y hace que la mente se convierta en un modo de liberación de la personalidad. Por último, he de decir que esta práctica desarrolla la voluntad y como consecuencia da la oportunidad de tener un corazón más bondadoso, unas ideas más fraternales y una serie de medios para que el aspirante pueda hacerse un servidor de la humanidad.